En 1825, Michael Faraday aisló un compuesto puro, con punto de ebullición de 80 grados Celsius, de la mezcla oleosa que se condensaba del gas de alumbrado, el combustible de las lámparas de gas. El análisis elemental mostró una relación de hidrógeno a carbono demasiado pequeña, de 1 a 1, que corresponde a la fórmula empírica CH. Faraday nombró el nuevo compuesto como bicarburo de hidrógeno. Erhard Mitscherlich sintetizó el mismo compuesto en 1834, calentando ácido benzoico aislado de la benzoína, en presencia de cal. Como Faraday, Mitscherlich encontró que su fórmula empírica es CH. También usó una medición de densidad de vapor y determinó una masa molecular aproximada de 78 gramos sobre mol, que corresponde a la fórmula molecular de C6H6. En vista de que el nuevo compuesto se derivaba de la benzoína, la llamó benzina y ahora se llama benceno. Muchos otros compuestos que se descubrieron en el siglo XIX parecían estar relacionados con el benceno. También tenían bajas relaciones de hidrógeno a carbono y aromas agradables. Se podían convertir en benceno o compuestos relacionados. A este grupo de compuestos se le llamó aromáticos por sus olores agradables. A otros compuestos orgánicos que no tienen estas propiedades se les llamó alifáticos, que significa como grasa. A medida que se investigaba la estabilidad excepcional de los compuestos aromáticos, el término aromático se empezó a aplicar a compuestos con esa estabilidad, independientemente de sus olores. ¿Qué son los hidrocarburos aromáticos? Bueno, son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo del benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono e hidrógeno unidos a cada uno de los vértices de un hexágono. Los enlaces que unen estos 6 grupos del anillo presentan características intermedias respecto a su comportamiento entre los enlaces simples y los dobles. ¿Por qué son llamados hidrocarburos aromáticos? Bueno, son llamados así debido al fuerte aroma que caracteriza a la mayoría de ellos. Bueno, y tal vez te preguntes de dónde vienen o cómo obtenemos los hidrocarburos aromáticos. Pues las principales fuentes de hidrocarburos aromáticos son la destilación de la hulla y una serie de procesos petroquímicos, en particular la destilación catalítica, la destilación del petróleo crudo y la alquilación de hidrocarburos aromáticos de las series más bajas. Los aceites esenciales que contienen terpenos y P-cimeno también pueden obtenerse de los pinos, los eucaliptos y las plantas aromáticas. La absorción de los hidrocarburos aromáticos tiene lugar por inhalación, ingestión y en cantidades pequeñas por vía cutánea. Los hidrocarburos aromáticos pueden causar efectos agudos y crónicos en el sistema nervioso central. La intoxicación aguda por estos compuestos produce cefalia, náuseas, mareo, desorientación, confusión e inquietud. Así que hay que tener mucho cuidado. Pueden no ser tan amigables estos compuestos. Nomenclatura. Monosustituidos. Se conocen muchos derivados de sustitución del benceno. Cuando se trata de los compuestos monosustituidos, las posiciones en el anillo bencénico son equivalentes. Los sustituyentes pueden ser alquenilos, alquilos, arilos. Nombrar el sustituyente antes de la palabra benceno. Disustituidos. Cuando hay dos sustituyentes en el anillo bencénico, sus posiciones relativas se indican mediante números o prefijos. Los prefijos utilizados son orto, meta y para, de acuerdo a la forma. Orto se utilizan en carbonos adyacentes, posiciones 1-2. Meta se utiliza cuando la posición de los carbonos son alternados, posiciones 1-3. Para se utiliza cuando la posición de los sustituyentes están en carbonos opuestos, posiciones 1-4. Polisustituidos. Si hay más de dos grupos en el anillo benceno, sus posiciones deben indicar mediante el uso de números la numeración del anillo. Debe ser de modo que los sustituyentes tengan el menor número de posición. Cuando hay varios sustituyentes, se nombran en orden alfabético. Cuando alguno de los sustituyentes genera un nuevo nombre con el anillo, este pasa a ser el nombre padre y se considera a dicho sustituyente en la posición 1. Reacción Larossen. Identificación de compuestos aromáticos con formalín sulfúrico.
En el siguiente experimento observaremos cómo podemos identificar algunos tipos de aromáticos utilizando la reacción de Le Rosen. Para esto necesitaremos los siguientes materiales: tolueno, fenol, naftaleno. Para formar el reactivo que nos ayudará a identificar los aromáticos, debemos agregar formalina o formaldehído y ácido sulfúrico. Este reactivo es el que dará paso a una reacción positiva dentro de los aromáticos para que nos generen un color y así saber cuál aromático estamos tratando. Ahora, para la elaboración de nuestro experimento, procederemos a añadir cada uno de los aromáticos a su respectivo tubo de ensayo. Después de esto, añadiremos cloroformo. Esto para favorecer la reacción que a continuación se dará por el reactivo Le Rosen. Una de las maneras de identificación de los compuestos aromáticos es la reacción de Le Rosen por medio de la sustitución electrofílica aromática. Este procedimiento consta de la aplicación de formalín sulfúrico, ácido sulfúrico más formaldehído, el cual debe ser preparado en el momento en que se utilice este test de comprobación por su capacidad para oxidarse. En la solución de formalín sulfúrico es donde se forma el carbocatión hidroximetilo, que activa la reacción, por lo tanto es el que ataca el compuesto aromático produciendo quinonas, pigmentos orgánicos que se caracterizan por ciertas semejanzas estructurales que les proporciona sus colores brillantes. Gracias a la aparición de los colores producidos por las quinonas, logramos identificar la presencia de un aromático, es decir, que la aparición de un anillo coloreado, aportado por las quinonas entre las fases del compuesto final, confirman una reacción positiva en el test. Ahora que conocemos la teoría y la explicación detrás de la reacción de Le Rosen, vayamos a ver los resultados. Ahora observemos qué es lo que pasa con el naftaleno. Al añadir el reactivo de Le Rosen, observamos que el aromático se tiñe de un verde un poco opaco. Cuando agregamos el reactivo de Le Rosen al fenol, notamos una coloración roja. Cuando añadimos el reactivo de Le Rosen al tolueno, notamos una coloración naranja. De este modo, si llegase a desordenarse los tubos de ensayo o hubiera una ocasión en que necesitáramos identificar por lo menos estos tres tipos de aromáticos, sabemos que el reactivo de Le Rosen nos dará una coloración entre verde y azul opaco para el naftaleno, un rojo para el fenol y un naranja para el tolueno. Para concluir con la práctica, se hace énfasis en la efectividad del test de Rosen, pues claramente se pudieron observar el cambio entre las fases y se diferenciaba el anillo para cada caso, lo que confirmaba que el fenol, naftaleno y tolueno son compuestos aromáticos. El ion diclorometilo con fórmula CH2OH actuó como un buen agente alquilante y reaccionó con los compuestos aromáticos formando quinonas, que son cromóforos, dándole coloración al medio en donde reaccionaron. Nos dimos una idea de los visuales e interesantes que pueden ser este tipo de reacciones y cómo de un compuesto tan fácil de hacer como el reactivo de Rosen puede ser tan útil en este caso para identificar sustancias aromáticas.